salvos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro amado Rey. Amén. Mis amados, una vez más, gracias le doy a mi Dios por la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que hemos llegado cada uno con diferentes situaciones, cada uno con diferentes necesidades, pero hay una que nos unifica en esta tarde, y esa es la necesidad que Dios hable a nuestras vidas y nos dé nueva dirección para poder seguir adelante. Amén. Así es de que pues los niños tienen ya su tiempo para poder pasar a sus salones. Los niños pequeños, los niños que tienen ya la edad también para estar en el cuarto de niños más grandes, de 5 a 13, los invitamos para que vayan a su salón. Y los niños de 2 a 5 también están invitados para que pues sus maestros le instruyan. Recuerde que nosotros somos una iglesia que Dios ha levantado para generaciones. No estamos nada más pasando el tiempo, no estamos nada más para que este 2024 Reino Unido se dé a conocer en las páginas, a los cuales le damos las gracias a los seguidores de esta página, porque han hecho de este lugar un lugar de preparación a través del cual Dios habla a sus vidas. Gracias por aquellos seguidores en la página de Reino Unido, y estamos aquí para servir a Dios. Recuerde que su palabra declara que si usted y yo queremos ser grandes en el reino de Dios, tenemos que humillarnos y ser servidores de todo aquel que así lo necesite. Amén. Así es de que, dicho esto, mis amados, ya que están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Vamos a tener lectura de sus versículos del 1 al 9, y sé que Dios hablará grandemente a nuestras vidas en este día. Yo le pido en el amor de Dios. Yo sé que hay cosas que nosotros no hemos entendido. Yo tampoco he entendido muchas cosas. El apóstol Pablo, incluso habiendo escrito esas 13 cartas que envió, esas 13 epístolas, también dijo: porque yo mismo no lo he alcanzado, yo mismo no he llegado a la perfección. Así de que, dejando lo que está atrás, yo tomo lo que está adelante, el supremo llamamiento de Dios. Así de que, mis amados, en el día de hoy, si usted abre su espíritu, su corazón, yo sé que Dios hablará a nuestras vidas y nos llevará a un nivel mayor. Amén. Así de que en el libro de Génesis, mis amados, en el capítulo 12, veamos sus versículos del 1 al 9, lo cual tiene por título: Dios llama a Abraham, y el Señor me permite titular: llamamiento de... Vemos la palabra del Señor, que ya es bendita, en Génesis 12 del 1 al 9, y dice así: pero Jehová, habiendo dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das para que tu palabra revelada sea dada a conocer por tu pueblo, mi Dios. Desciende con poder, que sean estos labios, oh Dios, el único medio que tú uses para poder llegar, oh Padre, a tu pueblo. Infunde en ellos el aliento que tu palabra declara. Llévanos, oh Dios, en esta hora a un nivel superior. Que todo quebranto sea reconocido que tú eres, oh Dios, el único Dios de promesa, que cumplirá cada uno de aquellas que nos ha dado en tu palabra. Mi Dios, gracias te damos por esta bella oportunidad. Te pedimos, abra nuestro entendimiento, que
Que tu palabra sea en nosotros, oh Dios, como incienso vivo. Que tu palabra, oh Dios, sea una semilla más que albergue en nuestro almadero, y que seas tú, oh Dios, llevándonos a un nivel superior de entendimiento. Bendecimos tu nombre, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias le damos a nuestro Dios porque nos ha dado la oportunidad en esta hora que vayamos a su palabra con un entendimiento mayor. Recuerden que cada vez que el Señor nos llama, digo nos llama porque en el día de hoy Él nos ha llamado. Recuerde que he dicho otras veces, en el plan de Dios, la perfección de Dios es tal que nada en nosotros tiene casualidad o coincidencia. Los que estábamos es porque Dios ya los tenía preparados dentro de su plan, dentro de su lista, para que en este día estuviéramos acá. ¿Cuál fue la situación que nos trajo? Solo Dios la conoce, pero lo que sí es cierto es que Dios buscó un pretexto, una razón para que nosotros llegásemos y estuviésemos juntos en este día. Amén. Así es de que yo he dicho otras veces, cuando he tenido que llegar a lugares donde por enfermedad de alguien nos reunimos o se reúne en familia, y digo, es el medio que Dios usa para poder conectarnos como familia, como amigos, como hermanos. Porque Dios, déjeme decirle que aunque parezca para muchos que Dios actúa de una manera que no entendemos, ciertamente la palabra declara en el libro de 2 de Corintios 12:9, cuando el apóstol Pablo le pide a Jehová que le quite el aguijón de su carne, y lo hace 3 veces, pero Jehová le dice: no importa lo que tú tengas que llevar, nada de lo material te va a servir. Te voy a empoderar de algo que es mayor, que va dentro de ti, que no se puede quedar olvidado en una tienda, en una laundry o en ningún lugar, sino que irá dentro de ti y te empoderará. Y Jehová le dice en el libro de 2 de Corintios 12:9: bástate mi gracia, bástate mi presencia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Amén. Así de que en el día de hoy, mis amados, vamos a ver por qué es que nosotros estamos acomodados. De hecho, a veces nos sentimos tan bien. Hay personas que dicen: no, yo ya tengo lo suficiente, ya no necesito esforzarme más, ya no necesito luchar más, ya no necesito estar sacrificándome más, porque ya con esto me basta y sobra. Pero déjeme decirle que en el día de hoy vamos a ver cómo el Dios evolutivo, el Dios que, como dijo Jesucristo, hasta el día de hoy aún trabaja, quiere que usted y yo salgamos del confort, salgamos de la comodidad, salgamos de la comodidad que nosotros tenemos donde estemos, y que nosotros aspiremos a algo mayor. No digo esto de una manera avariciosa, no digo esto porque nosotros, como seres espirituales, dije ya, hemos sido llamados de parte de Dios para ascender. Recuerde que dice el proverbista: porque el camino del sabio es para arriba, para alejarse cada vez más del Seol que está abajo. Amén. Así de que si nosotros queremos transicionar, si queremos llegar al lugar donde Dios ya nos tiene puestos, en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, necesario es que cada uno de los peldaños que tengamos que subir en la escalera de la existencia terrenal, lo hagamos cada vez con un mayor entendimiento. Amén. Así de que esa comodidad, déjeme decirle que a veces nos hace, nos estanca y realmente nos deja en un lugar donde no tenemos por qué estar. Yo me recuerdo hace ya un tiempo un hermano que venía aquí a la iglesia, y yo le hablaba acerca del evangelismo, acerca de visitar personas, acerca de hablar de la palabra del Señor a las personas donde nos encontráramos, y él me decía: hermano, ya con el grupo que estamos somos suficientes. Somos un grupo pequeño, nos conocemos todos, podemos platicar el uno con el otro y no hay ningún conflicto entre hermanos, porque él me decía: entre más grande sea la congregación, entonces los problemas van a surgir. Pongámonos a pensar cómo es que Jesucristo, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, llevando el evangelio del Señor, cómo fue que él se encontró con una multitud tan grande, y nosotros podemos pensar acaso que no podemos estar expuestos o no tenemos que hacerlo porque no queremos meternos a compromisos o a situaciones de las cuales ya Jesucristo lo hizo por nosotros. Recuerde que nosotros seríamos de alguna manera como malagradecidos. Yo me recuerdo de un señor que vino con gran sacrificio, que casi entrega su vida en la frontera, y sus hijos lo trataban tan mal y le decían: me trajiste porque tú quisiste, yo no quería venir, eres necio, a mí no me gusta este país, y ponían un resto de peros, pero no valoraban que su padre en la frontera casi pierde la vida para darles un futuro mejor. Amén. Así de que a veces no valoramos, a veces no nos damos cuenta de lo que realmente el Señor tiene para nosotros, pero
Déjenme decirle que a veces con el conformismo nosotros nos acomodamos y no aspiramos a nada más. Yo me recuerdo que tengo un hermano que hace un tiempo estuvo aquí en este país, estuvo casi por 2 años y costó que se decidiera venir. Pero cuando se vino y estuvo acá, yo le decía, quédate un tiempo más, está por salir ya tu permiso de trabajo y luego tu residencia, vas a poder viajar a Guatemala, poder regresar cuando quieras y le vas a dar a tu familia un futuro mejor. Pero él miraba el panorama desde otro ángulo y él me decía, no, me voy porque allá es más cómodo vivir, me voy porque allá hasta ahorita yo no he escuchado que alguien muera de hambre. Entonces a veces nos conformamos, pero déjenme decirle que el enemigo de lo mejor viene a ser lo bueno. Porque cuando nosotros estamos viviendo una vida cómoda, una vida que nos da todos los servicios que nosotros queremos, una vida de la cual tal vez no tenemos necesidad de nada y no aspiramos a algo más, no aspiramos a algo mejor. Hablo en el buen término, no estoy hablando de situaciones materiales que puedan sacarnos de nuestro enfoque a Dios. Recuerde que cuando Jesucristo dijo, porque no podemos servir a 2 señores, no podemos servir a Dios ni a la riqueza, porque entonces amaremos a uno y despreciaremos al otro, o pondremos más inclinación por uno que en el otro. Así es de que Jesucristo dijo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Así es de que si nuestro tesoro es Cristo Jesús, déjeme decirle que no importa todo lo que el enemigo pueda presentarnos, no importa que así como lo hizo con Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, después de haber sido bautizado, que les hizo grandes ofrecimientos, aún le ofreció los reinos de la tierra que son propiedad del enemigo hasta el día de hoy. Déjeme decirle que nada de eso tenía el valor suficiente para Cristo, que ya se había visto que al pasar toda la situación por la que tenía que pasar, ya él se miraba como a la diestra del Padre. Él estaba esperando, viendo cómo sus enemigos iban a ser puestos bajo la planta de sus pies y se iba a cumplir cada una de las promesas que Dios había profetizado desde tiempo antiguo a través de la llegada del Mesías, cumpliendo todo, y entonces Cristo ya miraba reflejado todo aquello que ya había sido cumplido en él. Amén. Así de que déjeme decirle que en el día de hoy vamos a ver algo de lo cual nosotros vamos a ver cómo es que Dios quiere que nosotros no seamos como agua estancada. Nosotros debemos reconocer que como en Cristo Jesús nosotros somos manantial de vida. Recuerde que cuando Jesucristo se le presenta a la samaritana en Juan 4:19 le dice, mujer, si tú tomaras del agua que yo te daré, no tendrías sed jamás, porque el agua que yo te daré saltará de muerte a vida, saltará como manantial de vida, y no para un tiempo nada más en el cual tú el agua que bebes nada más te quita la sed temporalmente, pero el agua que yo te daré salta para vida eterna, no tendrás sed jamás. Y el agua que yo te doy es aquella que te lleva a la presencia de Dios a morar con Él de manera eterna. Amén. Así de que el Dios evolutivo que en este día yo vengo a presentarle, déjeme decirle que es aquel que nos ha creado a usted y a mí desde el principio de los tiempos, no para estar estancado. Déjeme decirle que hay movimiento de agua. Usted se va a un río y usted mira cómo en el río el agua corre. Si usted se da cuenta, el agua corre porque tiene una característica, tiene una razón por la cual el agua corre. Si un agua no corre, automáticamente no forma oxígeno, y al no formar oxígeno no crea vida, y al no crear vida los peces y todo lo que está en el río, entonces estaría muriendo. Usted se da cuenta que el agua golpea las piedras, es porque de esa manera Dios ha creado la naturaleza para que el oxígeno se forme y los peces a través de ese oxígeno entonces creen vida. Y es esto lo que nosotros somos cuando Cristo Jesús dice que usted y yo somos venidos como corrientes de agua. Esas corrientes no dice agua estancada, dice corrientes. Eso significa que usted y yo estamos en movimiento, que estamos generando vida, que hay quienes que dependen del movimiento que Dios ha puesto en nosotros, y a través de esa vida que Dios ha puesto en nosotros, entonces todo aquello que está a nuestro alrededor, dice Salmo 1:3, entonces todo lo que tocare prosperará. Porque somos como árboles plantados junto a corriente de agua, llevamos nuestro fruto a tiempo, y todo lo que tocar en nuestras manos prosperará. O sea, si usted y yo llevamos la presencia del Dios viviente, déjeme decirle que todo lo que yo toco no es muerte, todo lo que yo toco es vida. Todo lo que mis labios generan son espíritus que levantan, que recuperan a todo aquel que está caído, aquel que está decaído en una condición diferente a la que Dios quiere que esté, y entonces su divino espíritu hace que se levante para posicionarlo al lugar donde Dios lo quiere tener. Amén. Así de que, pero cuando nosotros
estamos en esa condición. Déjeme decirle que a veces pensamos que Dios tal vez no está obrando en nosotros, que tal vez Dios de alguna manera se ha quedado olvidándose de nosotros, que nosotros estamos solos, que tal vez luchamos por nuestra cuenta. Pero déjeme decirle que en Dios todo el silencio que podamos escuchar es porque Dios en ese silencio, Él está trabajando a nuestro favor. ¿Usted cree que Dios no le responde porque usted no escucha susurro alguno? ¿Usted cree que Dios no le habla, aún con el movimiento de las aves frente a usted o el mover de las hojas de los árboles? ¿Usted cree que respuesta no ha llegado porque tal vez otras cosas y no ha tenido tiempo para escuchar su petición? Déjeme decirle que aquel que es omnipresente puede estar a sí mismo, ahora mismo, en África, como está aquí, en medio nuestro, porque Él mora en el corazón y el suyo. Y el apóstol Pablo dice, porque no sabéis que vosotros sois altar de Dios, y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, porque Él no mora en casas hechas, preparadas por mano humana, sino por cada una de aquellas que Él ha preparado desde tiempo antiguo, con una porción especial de parte suya, para que usted y yo seamos entonces los altares que Dios está levantando en estos tiempos, para que fluya su presencia, para que su adoración, para que su alabanza sea llevada a través de lo que usted lleva, que porta a través de Dios, y entonces el lugar a donde usted llegue, sea trabajo, sea escuela, sea Londres, sea el lugar donde usted esté, déjeme decirle que hay un ambiente que se forma, hay un ambiente espiritual que nosotros no vemos, hay un ambiente del cual usted no tiene que imponer, porque Dios no nos ha llamado a ser jefes sino líderes, y el líder automáticamente solo da a conocer lo que Dios quiere para que los demás lo persigan, y entonces el jefe ordena. Pero déjeme decirle que la presencia de Dios en usted obra, y Dios automáticamente, en la gracia que pone en usted, automáticamente todo aquel que lo ve o escucha quiere ser así como Dios ha hecho que usted sea. Amén. Así de que vamos a ver cómo es que entonces a través de Cristo Jesús Él nos hace el recordatorio. El agua en movimiento genera vida. El agua en movimiento, el agua evolutiva, el agua que transiciona, el agua que no está estancada, automáticamente es y genera vida. Dije ya, porque el agua en movimiento, automáticamente los peces que están en el río, automáticamente dependen de ese movimiento. Pero vea usted qué es lo que genera el agua estancada. El agua estancada, usted se dará cuenta que el agua estancada tiene mal olor a veces. Incluso se dará cuenta que muchos de los animales que están en un agua estancada, reposada, automáticamente dejan de existir. Pero ¿por qué somos evolutivos? ¿Por qué es que Jesucristo fue encarado por los religiosos cuando Él llega? Habla aquí en el libro de Juan 5, cuando Él llega y se presenta en un día de reposo, en un día de descanso, en un día en el cual los religiosos han puesto sus leyes y han dicho no se puede o sí se puede hacer esto, y han dejado a un lado lo establecido por Dios. Lo cual Cristo, que fue el inspirador de ello, sabe hasta dónde la verdad termina. Pero cuando Cristo llega y encuentra a un enfermo de 38 años, un paralítico, y le dice, ¿por qué no te avientas al agua, al estanque? Cuando el ángel baja, remueve las aguas, ¿y por qué tú no bajas? Y él dice, no, pues nadie me ayuda, nadie me hace bajar, y cuando yo quiero hacerlo, ya alguien ha bajado. Pero Jesucristo lo sana. Pero quiero que usted vea en el libro de Juan 5:17, qué es lo que Jesucristo le habla acerca del movimiento del cual usted y yo hemos sido llamados a hacer. O sea, Dios ciertamente Él busca grandes congregaciones, pero dentro de ellos busca los elementos iguales, como dice en el libro de Romanos 8:28, dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas, digo todas, no digo solo las buenas, digo todas las cosas, les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito, no es mío. Si yo quiero hacer esto, no importa lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiere Él? Que yo sea, porque el propósito es de Él y el propósito no es mío. Yo busco lo mío, yo busco la necesidad que Él tiene, dónde quiere posicionarme para que yo sea entonces útil para su reino y no útil para donde yo quiero estar. Amén. Así de que dice en el libro de Juan 5:17, si usted tiene la palabra del Señor, lo invito, para que vea por qué digo que usted y yo no podemos ser aguas estancadas. Tenemos que ser evolutivos, tenemos que transitar
Dice en el libro de Juan 5:17 la palabra, después de que Jesucristo había ya altercado con aquellos religiosos que le dicen: ¿por qué tú has levantado a este paralítico? Es un día de reposo, es un día del cual tú no puedes hacer uso, porque no se puede hacer nada en este día. Pero ve, ¿por qué Jesucristo sale con una gran verdad, pero aquellos ciegos religiosos no la entienden? Como muchos del día de hoy, hablando de grandes revelaciones presentes, no llegan a entender que la palabra, el canon de Dios fue establecido y la palabra revelada de Dios ya está a nuestro alcance. Dice así en el libro de Juan 5:17: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si somos hijos de Dios, tenemos sus genes, tenemos que seguir su modelo. Si Dios hasta el día de hoy, dice Jesucristo, hablando de cada día presente, aunque esto lo dijo hace como 2000 años, usted póngalo en el día de hoy, porque la palabra es viva y verdadera. La palabra declara en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra, dice, viva, es verdadera, es fiel, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y el corazón. O sea, esa palabra fue viva desde el principio y sigue siendo viva y llegará hasta el final de donde dijo Jesucristo. Porque ciertamente las lenguas, las profecías pasarán, pero mi palabra no pasará, porque tiene un lugar ya establecido en el cual Dios dirá: oh, yo ya no necesito que Ramiro predique, ya no necesito que en el cielo Ramiro predique, porque de lo que va a predicar ya está presente. Este es el tiempo en el cual yo necesito predicar, dar a conocer al Cristo vivo, porque si yo no lo doy a conocer ahorita, mi tiempo va a pasar, voy a llegar a la presencia del Dios viviente y mi oportunidad de dar a conocer a Cristo se habrá terminado, porque ahora que yo puedo predicar el Evangelio, yo lo hago porque ese es el regalo bendito que Dios nos ha dado para estos tiempos, del cual Jesucristo dijo: y será predicado el Evangelio del reino a toda criatura, a todas las naciones, el Evangelio del reino. ¿Por qué cree que ahorita hay medios como la que tenemos ahora? ¿Por qué cree usted que hay YouTube, que hay radio, que hay televisor, que hay diferentes medios a través del cual? ¿Será que el hombre ha salido muy sabio? ¿Será que Dios, hablándole a Daniel, desde Daniel 12:4, ya le había predicho: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin, porque la ciencia se aumentará y los hombres correrán de aquí para allá? O sea, lo que ahorita está ocurriendo, lo que está por ocurrir, déjenme decirle, no es que el hombre haya despertado más sabiduría, es porque Dios acelera los acontecimientos, es porque Dios acelera lo que está por venir, es porque Dios sabe en el momento, porque es el único que sabe cuando Cristo descenderá del cielo, llegará a las nubes y llamará por nombre a cada uno de aquellos que están dentro de su propósito, y aquellos que escuchen su voz, aquellos que estén dentro de los sepulcros, aquellos que, como dijo Pablo, si somos nosotros la generación que no conozca muerte, automáticamente seremos transformados, y juntamente con aquellos que salgan de los sepulcros seremos levantados y nos encontraremos con Cristo en las nubes para estar con Cristo de manera eterna. Y dijo: y aliméntese cada uno de ustedes con estas palabras para que pueda transferirlas. Amén. ¿Por qué es que Dios habla entonces de esta manera a través de esta lectura? ¿Usted cree que nada más fueron historias que quedaron en el pasado? ¿Usted cree que Abraham, aquel que hasta el día de hoy es conocido como el padre de la fe? Usted se da cuenta, por los judíos reconocen a Abraham como el padre o el padre de los judíos de la fe. Usted mira a los musulmanes y dicen: nuestro padre Abraham. Usted mira a los cristianos y dicen: nuestro padre Abraham, porque es el padre de la fe. ¿Por qué cree usted que Dios le da la promesa para ser conocido por las naciones y todas las familias de la tierra? Dice la palabra que serían benditas a causa del paso que Abraham está dando. Si Abraham no da ese paso, ¿cuál hubiera sido la razón entonces de Dios? ¿Cómo él hubiera transferido? Déjeme decirle que si Abraham, que estaba dentro del plan de Dios, no lo hubiera tomado, entonces Dios transfiere su bendición a otra persona. Cuando usted y yo no aceptamos el llamado de Dios, Dios no se queda sacado. Dios, dijo ya Jesucristo en Juan 5:17,
porque Dios, mi Padre, hasta hoy trabaja. Porque nosotros no tomemos lo que Él quiere que tomemos, no significa que Dios va a dejar el proyecto. Porque usted y yo somos un proyecto, un plan de Dios, un propósito para venir a cumplir, razón por la cual Él nos ha enviado. Y si somos un proyecto en construcción, significa que si yo lo tomo, llevo la construcción. Pero si no lo tomo, automáticamente hay más trabajadores, obreros, que están esperando para ser llamados a la viña. Nosotros ciertamente en Cristo Jesús ya tenemos un llamado. Amén. Pero ¿cuál era el contexto de Abraham? Vamos a ver la lectura que nosotros tuvimos. Pero veamos de qué medio venía Abraham. Yo sé que muchos como yo venía de un trasfondo de pecado. Vengo de un hogar cristiano, de un hogar donde incluso mi madre tenía a un brujo viviendo en mi casa, en la mesa de donde nosotros comíamos, que es un lugar de pacto, por el cual usted y yo oramos por los alimentos. En ese lugar no había pacto a Dios. Había un vaso del cual el brujo decía, dependiendo de las burbujas que levantara: esta noche llegan los espíritus, o esta noche estaremos libres. Dependíamos de una mentira que el enemigo había enviado a través de uno de sus instrumentos. Yo vengo de un medio como ese. Yo no sé cuál sea el suyo, pero cuál era el lugar de donde Abraham venía y por qué fue que lo llamó. Vea usted lo importante de Dios, porque dije ya en Romanos 8:28, dice: a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el llamamiento de Dios, la palabra dice que es irrevocable. Si yo tengo un llamado de Dios, déjeme decirle que no se convierte en profesión. Yo no tengo que ir a un instituto bíblico para poder prepararme y ser esto o aquello de manera secular, porque eso es lo que quiero ser. No, el llamado de Dios es vocación. Vocación significa llamado a, no significa poniéndome por. Un llamado a. Y el llamado de Dios, déjeme decirle que no es cuestión de que yo quiero o no quiero. No es cuestión optativa. O quieres o quieres. Porque en el llamado de Dios hay presión a través de las cuales usted y yo trabajamos, seamos triturados o seamos por el amor que Dios ha puesto en nosotros a través de ese llamado. Amén. Pero veamos de qué trasfondo venía entonces Abraham. Recuerde que se llama Abraham, no se llama Abraham. Abraham viene de un trasfondo del cual vamos a ver por qué es que Dios lo llama. A veces hay personas que dicen: no, Dios no me puede llamar a mí porque yo soy muy pecador, yo hice esto o aquello, estoy en esto o aquello. Pero ¿quién le dijo a usted que Dios toma en cuenta todo eso? Si no es por eso que lo llama usted, por su imperfección. No por su perfección. Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a llamar a pecadores y no a justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. ¿Por qué cree usted que dejó las 99 ovejas y se fue por aquella que no estaba dentro del redil? Es porque esas 99 ya eran del redil de Jesucristo, ya eran justas, pero él se fue por aquel pecador, aquella oveja que aún no tenía salvación en su alma. Amén. Pero veamos de qué trasfondo viene Abraham. Déjeme decirle que ciertamente Abraham, a él ya se le había presentado Dios en Mesopotamia. Hemos oído Mesopotamia. La palabra Mesopotamia quiere decir tierra entre ríos. Tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. En ese lugar que es Mesopotamia es donde ahora está ubicado lo que es Irak. En esa palabra ya la conocemos. Pero los caldeos estaban ubicados en el sureste, o sea, hasta abajo de la parte de la Mesopotamia. Y fue ahí donde Dios se le presenta por primera vez. Es ahí donde ya Dios le dice qué es lo que tiene que hacer. Le dice: vete de Ur de los caldeos, porque Ur estaba al sur de Mesopotamia. Vete de Ur de los caldeos y entonces te llevaré a una tierra que no conoces ahorita. Pero vea usted, en ese lugar, en Ur de los caldeos hemos oído que hay una religión que se llama politeísta. Poli significa muchos
Teísta significa dioses, muchos dioses. Este lugar era un amante a tantísimos dioses, de los cuales cada uno de aquellos adoraba. También así que Taré, el padre de Abraham, él vendía estatuillas, él vendía estatuas, o sea, se dedicaba a lo que era la venta de la idolatría. El padre de Abraham, en su mismo hogar, él creció en este ambiente. Y aunque había estudio en el lugar, porque los registros declaran que había una gran biblioteca, o sea, mucha gente preparada había salido de ahí de Mesopotamia, de la tierra de Ur de los Caldeos. También es así que cuando usted busca en la historia, se dará cuenta que en Irak, en lo que es Babilonia antigua, en ese lugar, los astrólogos y los matemáticos salieron de Ur de los Caldeos. Para que nos tomemos idea de qué tanta preparación había en ese lugar. De ese lugar es que es tomado Abraham. No es porque Abraham tal vez era hijo de pastores, Abraham venía de un colegio teológico, Abraham venía de una universidad donde se había ya había recibido su certificado de doctor de teología. No, Abraham venía de un vínculo directamente con la idolatría, no solo por el pueblo, sino porque su padre vendía idolatría a través de las estatuillas, y Abraham venía de ese punto, Abraham venía de ese medio. Pero ¿qué es lo que Abraham, por qué es que Dios llama a Abraham? Usted sabe, y ya hemos escuchado, lo que es la historia de Saulo, lo que después fue llamado Pablo. ¿Usted recuerda cuál fue la vida de Pablo antes, llamado Saulo? Usted sabe que él perseguía a la iglesia. Usted sabe que a los pies de él fueron tiradas las ropas, como dice la palabra en el libro de Hechos 7:56, que fueron tiradas las ropas de Esteban a los pies de este joven Saulo. Usted sabe cuál era el verdugo que Saulo significaba para la iglesia de Cristo. Usted sabe por qué fue que Dios tuvo que dejarlo para que hiciera todo lo negativo y entonces ponerle un stop en su vida a Damasco. Usted sabe por qué es que Cristo lo deja ciego un rato, también es así, que necesita ayuda para ser levantado de donde estaba postrado, porque entonces se le nubló la vista y las escamas cayeron en sus ojos. Usted sabe por qué cuando Saulo levanta la voz diciendo, cuando aquella voz le es dada desde lo alto, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel que ignoraba la razón por la cual a veces se hacen cosas de las cuales no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. ¿A quién escuché una vez que hablaba mal de un líder religioso de una iglesia? Pero déjeme decirle que cualquiera que hable cosas de alguien que es representante de Dios, automáticamente Dios le dijo a Samuel, Samuel, no es a ti al que desechan, sino es a mí, porque tú vas en mi nombre. Jesucristo dijo, porque al que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, también recibe al Padre. ¿Se da cuenta? Pero cuando Saulo es votado, cuando Jesucristo le dice, yo soy Jesús, aquel al que tú persigues, la escama le fue quitada, pero que Ananías tuvo que llegar a él para imponerle manos. Pero, ¿por qué es que entonces hay que llegar a situaciones tan difíciles, adversas, de las cuales nosotros nos damos cuenta que están ocurriendo, pero no tenemos el entendimiento para poder frenarlas? Ciertamente, en Mesopotamia ya Dios se le había aparecido a Abraham. Y le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, de tu parentela, de tu familia, de tu casa, e irás a la tierra que te mostraré. Y hoy vamos a ir con la lectura, porque dije antes, él estaba en Ur de los Caldeos, que está al sureste de Mesopotamia, pero ahora vamos a ir a Aram, el cual está al noroeste de el lugar que ahora es Irak, el cual antes era conocido como Babilonia. Y vamos a ver qué es entonces lo que la lectura nos marca decir. Porque déjenme decirle que Dios ciertamente se glorifica con el pecador. Mientras más profundo sea el pecado de alguien, es más que Dios se glorifica. A veces decimos no, pero como Dios llamó a este,
Si este era un gran delincuente, este era un gran asesino, era un gran pecador, era esto, era lo otro. Pero ¿quiénes somos nosotros para poner un estándar, un nivel de pecado? ¿Seremos nosotros clasificadores como algunos de un pecado venial o un pecado mortal? Un pecado que se puede recuperar fácilmente con oraciones o un pecado que nos lleva a muerte. Si la palabra declara que el único pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, dijo Cristo, es entonces hablar mal del Espíritu de Dios, hablar mal del Espíritu Santo. Pero veamos por qué entonces es que a través de la lectura, dice en el versículo 1 de la lectura que nosotros hemos visto, para que tengamos idea cuál era la situación de Abraham cuando fue llamado. Usted se da cuenta, yo conozco aquí a alguien, a personas, mejor dicho, que tienen muchos bienes y a veces van a las iglesias solo por cumplir. Dicen, yo voy a la iglesia como quieras, cuestión de una hora, hora y media, y ya me regreso a casa y ha sido con mis actividades. Y han tomado el llegar a Dios solamente como un requisito social. Han querido llegar solamente quizá para que el pastor no les llame el día lunes, o quizá cuando alguien les pregunta, ¿eres cristiano? Sí, asisto a tal iglesia. Es como una razón de la cual mi padre hace unos años, cuando le quise introducir a Cristo, él me dijo, tú con tus cosas y yo con las mías. Nací católico y católico moriré. Y hay quienes que se cegan, que se quedan bajo un principio del cual no quieren salir. Pero veamos cuál era la condición de Abraham. ¿Por qué Dios lo llama en un momento de comodidad y seguridad a Abraham? Vea usted qué es lo que dice en el versículo 1 de la lectura que tuvimos. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vea usted cómo es que a Abraham se le llama en un momento que es importante de su vida. Hay un cántico que canta una hermana que dice, la noticia llegó en el peor momento, en el que estabas para querer volar, cuando tenías muchas cosas a cumplir. Usualmente cuando la noticia que no se espera llega, es en un momento en el cual usted tiene planes futuros, en el cual usted tiene trazadas metas de las cuales usted quiere cumplir. Y Dios llega en un momento en el cual lo pone a filo de espada. ¿Me prefieres a mí o prefieres la comodidad de los bienes que tienes? Tú decides. O te quedas con tu propia opción o dejas que yo haga la mía en tu vida. Y así es Abraham. Cuando Abraham es llamado, déjenme decirle que él deja todas sus comodidades. Si se da cuenta, dice en el mismo versículo, a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba. No sabía cuál era la tierra que Dios le prometía. Dice, a la tierra que yo te mostraré. Tú no la conoces, no sabes. ¿Usted ha ido alguna vez a ciegas? Yo recuerdo la incertidumbre que se siente cuando uno, por ejemplo, sale de su pueblo, de su país, y se viene a este país con la idea de que va a llegar acá, pero no conoce todos los obstáculos que va a encontrar en su recorrido, todas las pruebas, todos los peligros que va a encontrar en el recorrido, pero uno no mide las consecuencias porque uno ya se mira establecido al lugar donde uno quiere llegar. ¿Sí se da cuenta? Abraham estaba en una condición aceptable. Él estaba bien. O sea, él no tenía necesidad porque no era mozo de nadie. Más bien, Abraham tenía bienes, tenía trabajadores, tenía muchos bienes, tenía animales, tenía mucho a su favor. O sea, era un hombre rico. Si en este tiempo tal vez se podía considerar millonario o tal vez billonario. Era un hombre de muchos bienes que no tenía necesidad siquiera de poner algún momento en duda la vida placentera que estaba llevando. Era alguien que podía pensar, yo soy el dueño de este lugar y de todos los bienes, a mí me tienen que obedecer las órdenes que doy hoy y no yo someterme a la orden que alguien tenga que darme. ¿Sí se dan cuenta de la adversidad, de la contrariedad? O sea, dejo todos mis bienes y me voy a un lugar en una manera que yo no sé cuál sea el medio de ida, ni sé tampoco
cuál es esa tierra a donde voy a llegar, no sé qué es lo que me va a producir, no sé si voy a multiplicar mis bienes o más bien los voy a dejar por la decisión que tome hoy, pero la palabra declara que cuando Dios se le presenta, Dios le da a conocer que es uno de los llamados, que no importa si viene de un trasfondo del cual su padre en su misma casa ha vendido idolatría, que no importa si sea que él se ha creado en un lugar donde hay tantos dioses que son politeístas, no importa la condición de él, porque Dios estaba buscando no a un hombre perfecto, sino a un hombre que estuviera metido en el fango, a un hombre del cual Dios tuviera que meter su mano, limpiarlo, ponerlo como ejemplo, como modelo, para que los demás vieran que aquel que para muchos no valía nada, en cuanto a ciudadano, ahora Dios le estaba dando un lugar privilegiado en el cual él iba a ser reconocido a través de lo que Dios estaba depositando en él. Amén. Así de que aquel hombre era rico, aquel hombre no tenía necesidad de nada, aquel hombre tenía a su servicio trabajadores y bienes con los cuales de por vida él podía contar. Pero ¿por qué entonces Abraham le hizo caso a él? Porque ciertamente Dios conocía al lugar donde él iba a llevar a Abraham. Por eso es conocido como el padre de la fe. Por eso es que habla en el libro de Hebreos 11 y dice: porque Abraham, su fe le fue contada a través de sus obras y entonces vivió en justicia. ¿Por qué la fe? Déjeme decirle que lo dice también el libro de Santiago 2:26. Usted y yo tenemos vida porque la presencia, el soplo de Dios está en nosotros. Dice Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo digo, tengo fe. Hay muchos que dicen, no, yo tengo fe. Y le digo yo, ¿conoce usted a Dios? ¿Conoce a Dios a través de Jesucristo? Sé que Él existe, sé que Dios es el Padre, pero yo tengo fe en Él. ¿Y de qué manera lo está demostrando? A través de sus hechos. Le demuestra lo que Él ha establecido en su palabra para poder caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido. Jesucristo dijo, porque todo aquel que me oye y hace mi palabra, ese es mi discípulo. Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Si nosotros tenemos tanto conocimiento como lo tuvo Abraham, porque la palabra, el estudio declara, de acuerdo a la historia, que ahí había una gran biblioteca tan reconocida en el medio que era la mayor de toda Mesopotamia. Era gente culta, era gente estudiada, era gente preparada. No se puede decir que Abraham de la noche a la mañana y al azar los bienes llegaron, porque él era un hombre inteligente, él era un hombre entendido, él era un hombre sabio. Pero ¿por qué Dios establece un vínculo con Abraham? ¿Por qué lo saca de ese lugar y le dice, hey, yo tengo para ti una promesa mayor que mantenerte en el lugar del cual es la casa de tu padre? Dice, deja la casa de tu padre, porque esa casa, déjenme decirle, que era donde Taré había vivido, había hecho herencias, había hecho grandes generaciones a través de la idolatría. ¿Se da cuenta por qué usted y yo estábamos dentro del plan de Dios? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de todo lo que él hizo, dice, todos los bienes, todo lo que yo antes tenía, que para mí era importante o de gran valor, ahora lo tomo como basura, lo desecho. Pero dice en Gálatas 1:15, porque por esto yo ya había sido escogido desde el vientre de mi madre. Hizo todo lo malo, todo lo que al ojo humano podría parecer contrario a lo que Dios llama. Pero no era por él, era porque Dios quería glorificarse. Era porque Dios, mientras más profundo sea el pecador, déjenme decirle, mientras muchos comentarios humanos dejan de decir, oh, este no va a cambiar, este es diferente, este va a morir en esa condición, déjenme decirle que el Dios de todos los tiempos, aquel Dios del cual yo vengo a hablar en esta hora, el Dios evolutivo, el cual dijo Jesucristo a los religiosos, porque mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, porque Él sigue trabajando ciertamente,
mente. Él no tolera el pecado, pero ama al pecador, porque dice Ezequiel 18, porque suyas son las almas, tanto el alma del Padre como la del Hijo, mas el alma que pecare esa morirá. Pero Dios viene a usted y a mí, no porque tengamos algún defecto físico, no porque tengamos gran sabiduría, viene a nosotros, porque Él encuentra en nosotros, dentro de nosotros, algo de mayor valor, y ese es el alma que usted y yo portamos, para que a través de ella nosotros brotemos y lleguemos nuevamente al lugar donde salimos. Nuestro hogar no es este es un lugar en el cual somos forasteros, somos extranjeros, advenedizos, pero usted y yo, dijo Pablo, nosotros, dijo, porque esta es la alegoría. Ciertamente a Abraham le nacieron dos hijos. Le nació Ismael de la esclava egipcia, pero también le nació Isaac de la mujer de la promesa, porque Agar era esclava e Isaac era libre. Pero usted y yo no somos hijos de la esclava. Usted y yo somos como los musulmanes que están creyendo que es Ismael de la promesa y por lo tanto están asignados en esclavitud. Por lo tanto, a través de eso son enemigos todas las naciones árabes del cristianismo, porque piensan que Abraham dio como primicia a Ismael, en el cual estaba el propósito. Pero usted y yo, dijo el apóstol Pablo, somos de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial, la cual es libre y es la madre de todos. Usted y yo hemos sido llamados no a ser esclavos, sino a ser libres. Porque Abraham cambió su comodidad a través de la fe. ¿En qué tiene usted fe? En que Dios va a cumplir lo que le prometió. ¿Tiene usted fe? Porque usted piensa que Dios le va a responder a lo que usted le está pidiendo. ¿O se acomoda usted a lo que sus ojos ven? Déjeme decirle que dice 2 Corintios 5:7. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y la fe es aquella que usted y yo tenemos que poner a prueba. Las cosas contrarias llegan y pareciera que no se está dando lo que yo estoy esperando de Dios. Déjeme decirle que no es lo que usted piensa, porque Dios, aún en la adversidad, Dios está moviendo, Dios trabaja, porque la respuesta de Dios no depende de lo que usted mire. La respuesta de Dios es que dentro del plan de Dios, dentro del tiempo de Dios, dice el apóstol Pedro, porque un día para nosotros son como 1000 para Dios, y uno para Dios son como 1000 para nosotros. Dentro del tiempo de Dios, la respuesta a usted y a mí nos llegará conforme al tiempo que Dios ha establecido, porque ese es el tiempo perfecto en el cual usted y yo la recibiremos. Amén. ¿Por qué entonces fue que Abraham dejó todo lo que tenía para poder caminar a un lugar en el cual teníamos nosotros respuesta? La promesa de Dios llega antes de dar a conocer la trayectoria. ¿Se da cuenta? Le dice en el versículo 1, te llevaré a una tierra que tú no conoces, a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. Y si usted piensa que Abraham al llegar a Canaán se sintió establecido, que ahí se quedaría, se equivocó. Porque dice el escritor de Hebreos, porque Abraham no buscaba una tierra, una nación de acá de la tierra. La tierra prometida que Abraham buscaba era una del cual Dios es el arquitecto, la cual está sentada en los cielos, y esa era la que Abraham buscaba. Pero Dios llega con la promesa y dice así en el versículo 2 y 3: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré tu nombre famoso. Hasta el día de hoy, Abraham se sigue escuchando como el padre de la fe. Habla usted con judíos, habla con cristianos que sean de trasfondo judío, y se dará cuenta que dicen: mi padre Abraham, el padre de la fe, el cual modeló a través de su obra al querer sacrificar a Isaac, que obedecía a la petición de Dios. No le importó que aquel único de la promesa que Dios le había dado, ese mismo iba a ser sacrificado. Pero ¿sabe por qué? Porque dentro de él
No había un estudio teológico. Dentro de él la palabra dice, porque Abraham se decidió a sacrificar a Isaac porque él sabía que el Dios al cual le servía era capaz de levantar de entre los muertos. Aunque Isaac muriera, Abraham sabía que Dios tenía el poder para levantarlo. Y esa promesa nos envuelve a usted y a mí. Y dice, y te haré padre de una gran nación. No está hablando de los judíos, está hablando de una gran nación, la cual es la nación que conforma la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y en eso usted y yo estamos. Dice, y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Cómo bendeciría Dios a todas las familias de la tierra? A través de la promesa de Abraham. Porque de Abraham salieron dos pueblos. Uno que nació ciertamente por sangre y otro que nació por linaje. El de sangre es el pueblo hebreo, el pueblo judío, del cual Abraham dio vida a través de Judá, pero a través de Jesucristo, y del cual se cumple la promesa: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque a través de Cristo era el evangelio que llegaría a ser conocido a las familias. El evangelio que genera vida es aquel que sería traído a través de Jesucristo, que saldría del mismo linaje de David. Bendeciré a los que te bendigan. La palabra declara que cuando usted y yo enviamos palabras de bendición a Israel, usted y yo entramos en un marco de bendición dentro del plan de Dios. Somos bendecidos porque Dios nos bendice al bendecir a su pueblo. Pero usted ya ha escuchado la historia. ¿Cuántos han muerto porque han maldecido a Israel? Chávez, los Beatles, que se asemejaron con Cristo, que dijeron, somos más famosos que Cristo. Y al ratito murió, quien lo dijo, su cantante, John Lennon. O Chávez, el que era presidente de Venezuela, el cual dijo, de mis entrañas maldijo al pueblo de Israel. Y al poquito tiempo cayó con cáncer en las entrañas y murió al poco tiempo después. Porque la palabra es tan viva y eficaz, es tan clara, tan fidedigna, es tan real, que si nosotros pensamos que son letras, como algunos dicen, son letras escritas por hombres, nos quedaremos con la historia. Pero Dios llama a una generación que entienda que su palabra son espíritus enviados por Él, dando a conocer sus secretos a la humanidad. La única razón por la cual la palabra de Dios es declarada es para que conozcamos a aquel que quería darse a conocer al pueblo. En el libro de Deuteronomio 19:19, la palabra dice, porque las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para el hombre y sus hijos, para que caminen en ellas. ¿Para qué queremos la revelación? ¿Para qué queremos el conocimiento? ¿Para qué queremos que Dios nos diga qué hacer si nosotros no lo hacemos? ¿En qué nos ayuda el que Dios nos hable a través de diferentes medios, haciéndonos evitar caer en algo que Él ya conoce en nuestra vida futura? A veces decimos, ¿por qué murió este? ¿O por qué murió aquella? Si eran siervos de Dios. Pero nosotros, dijo Jesucristo, que por más que nos afanemos, no podemos agregar ni un codo a nuestra estatura. No conocemos, porque la mente de Dios es multiforme. Aunque cualquier sabio de la tierra no puede entender, porque dice Romanos, porque la sabiduría humana es insensatez de los ojos de Dios. Pero Abraham es llevado
es llevado, pero juntamente con él lleva a Lot, y la historia comienza del lugar donde ya les dije. Comienza de Aram, dice en el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Se da cuenta? Le pidió salir de Ur de los Caldeos, pero la lectura aquí comienza saliendo de Aram, que es al norte de Babilonia, lugar donde había muerto su padre, porque Taré, el padre tanto de Sarai como de Abraham, él murió en Aram. Y en Aram comienza el recorrido que vemos. En Aram sale Abraham con sus siervos, con sus esclavos, con todos los medios que Dios había puesto para él, pero él fue llamado al servicio. ¿Cómo podía él decir no a una voz que ya se le había aparecido para que él hiciera uso? Porque hay tres clases de llamados generales, y pensamos que con aceptar a Cristo se terminó nuestro compromiso. Déjeme decirle que nosotros no estamos firmando un contrato como los deportistas, que piden contratos por cierto tiempo, y hay quienes famosos que le dan contrato para 5 años, 10 años, y se terminó su compromiso. Pero una vez usted y yo somos llamados a ser parte de la fila del ejército de Dios, nuestro contrato comienza, pero no tiene terminación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 6 y 7 le dice esto: Timoteo, yo estoy ya para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, yo voy a fallecer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. No es cuestión de caminar aquí para la esquina, no. He acabado la carrera, la competencia, ya llegué a la meta. He acabado la carrera, he guardado la fe, y por tanto seguro estoy que mi juez justo preparada me tiene mi corona de justicia, y no solo a mí, sino a todo aquel que anhela su venida. ¿Anhela usted la venida de Cristo? ¿Anhela usted que su nombre se ha dado a conocer en las alturas? ¿Anhela usted que Cristo, cuando descienda a las nubes y llame por nombre una voz que ningún pecador podrá escuchar? Porque diferente es la segunda venida, de la cual dice Apocalipsis que todo ojo lo verá. Porque así como se ve el relámpago que sale en el oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hablo de la segunda venida. Todo ojo lo verá. Pero por usted y por mí como iglesia, déjeme decirle que hay una gran incertidumbre para la sociedad, y dirán: ¿dónde están estos? Vendría una nave que se los llevó, desaparecieron solo por desaparecer, porque habrá una voz en el silencio para ellos, una voz que solo usted y yo escucharemos, una voz que dirá por nombre: levántense, si están muertos salgan de los sepulcros, si están vivos sean transformados, y juntos vénganse, porque a eso yo los he preparado, y ese momento está por llegar. Abraham sabía, Abraham decía: no, ciertamente yo busco la tierra, no Canaán, no busco la tierra que está acá, no busco una nación temporal, busco, como dice el escritor de Hebreos, porque Abraham no buscaba una tierra que estaba establecida acá, estaba buscando a una ciudad, a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de la cual usted y yo llegaremos, porque no somos hijos de Agar, que somos hijos de esclavo, no, somos hijos de Isaac, el hijo de la promesa, somos hijos de la libre, somos hijos de Sara, porque fue ella la que a través de Isaac Dios cumplió promesa. Y aunque Abraham, después de la muerte de Sara, la palabra declara que se volvió a casar, pero ninguno de los otros hijos tuvieron promesa, porque la promesa estaba en Isaac, y lo que él establecido para usted y para mí a través de Isaac, déjeme decirle que la promesa de Dios es tan vívida, que así como la dio a conocer desde Génesis
Asimismo completa su llamado hasta el libro de Apocalipsis, porque toda la palabra, como dijimos en el cántico, Él es nuestro principio, Él es nuestro fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él es mi despertar, Él es mi dormir, y aquel del cual yo vengo a proclamar en este día. Déjeme decirle, cualquiera que sea su comodidad, cualquiera que sea su confort, cualquiera que sea la seguridad suya, si usted piensa, tengo suficiente dinero, conozco suficiente un trabajo, tengo medios para salir adelante, déjeme decirle que todo eso puede acabar cuando en el soplo de vida que Dios tiene en usted se acaba en su cuerpo, se acaba la oportunidad. No me diga, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a tanto tiempo, yo entrego mi vida a Jehová Jesucristo, porque déjenme decirle que la palabra declara que Jesucristo podría venir esta noche, podría venir en la vigilia de la mañana, podría venir en la vigilia del cántico de la madrugada, y usted y yo podríamos estar dispuestos para irnos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestro medio espiritual? ¿Cuál es la obediencia? Porque hay tres llamados, déjeme decirle. La palabra declara en Juan 3:16 que usted y yo todos hemos sido llamados por la sangre bendita que fue derramada en el madero, aquel costado que fue abierto, aquella sangre que fue derramada, que fluye viva hasta el día de hoy y lo hará hasta el final de los tiempos. Ciertamente tenemos un llamado para una vida eterna, tenemos un llamado también a la santidad, declara la palabra, pero también tenemos un llamado para el servicio, a lo cual cuando Jesucristo se le presenta a aquellos pescadores, aquellos que decían no, son dueños de estas barcas, tenemos tantos trabajadores, tenemos tanto ingreso diario y estamos seguros para seguir adelante. Jesucristo se les presenta después de la pesca milagrosa y les dice: hey Pedro, hey Andrés, vengan para acá, porque ciertamente ya no serán ustedes pescadores de peces, sino los haré pescadores de hombres. Y la palabra declara que aquellos en ese mismo instante dejaron su negocio, dejaron su trabajo, dejaron su idolatría, dejaron sus preocupaciones, dejaron el medio que le robaba todo el tiempo y siguieron el llamado de Cristo. Cuando Mateo estaba ciertamente en la mesa de los cambistas, cuando llega Jesucristo, Mateo era un hombre rico, Mateo era un hombre pudiente, Mateo tenía ya el reconocimiento social de que eran ladrones del medio y tenían mucha manera para salir adelante. Pero cuando Jesucristo se le presenta y él está en la mesa de los cambistas, Jesucristo le dice a Mateo: Mateo, sígueme. Y la palabra declara que Mateo hizo una comida para Cristo y para todos aquellos cambistas en su hogar. Tan fue así que aquellos religiosos que se creían muy preparados de la palabra del Señor murmuraban a sus discípulos diciendo: ¿quién es este hombre? ¿Y por qué se sienta y come entre pecadores y cambistas? Mas Jesucristo llega a ti como llegó a ellos en este día y les dijo: ¿quién necesita de médico? Si no es el enfermo, si no es el pecador, ¿quién necesita medicina? Es alguien que se considera perfecto, es alguien que cree haber ya alcanzado aquello para lo cual fue llamado. Usted sabe que está enfermo en el alma, sabe que está enfermo en el espíritu, sabe que hay una necesidad de la cual usted no puede salir adelante si esa necesidad no es cubierta. Yo le presento en el día de hoy un plan del cual no importa la necesidad que usted traiga, no importa la necesidad que usted esté pasando, no importa si usted piensa que por sus medios usted va a salir adelante. Jesucristo dice en el libro de Mateo 11:28, hablando a quienes están atribulados, a quienes tienen problemas familiares, a quienes tienen problemas de cualquier índole o tienen necesidad espiritual emocional. Y Jesucristo dice en el libro de Mateo 11:28-30, venid a mí, soy el centro, soy el medio, venid a mí, porque vosotros estáis lejos, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma,
fácil es mi yugo y ligera mi carga de llevar. Abraham no era perfecto. Abraham era pecador. Abraham, al igual que Isaías en el llamado de Isaías 6, dice: ay de mí, porque los cielos se abrieron, vi la visión y vi al rey sentado en el trono y sus faldas rodeaban el templo. Ay de mí, dijo Isaías, porque soy de labios inmundos y vivo en un pueblo que es inmundo. Ay de mí, que soy hombre muerto. Pero Dios envía a ti esta palabra con promesa. Un querubín descendió del trono de Dios, tomó con una tenaza las brasas del altar y tocó los labios del profeta Isaías y le dijo: he aquí, es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. ¿Piensas que Dios te ha hecho a un lado por la profundidad de pecado que tienes? ¿Piensas que Dios no sabía por lo que ibas a pasar? Dios ya sabía al llamar a Abraham que Abraham bajaría a Egipto y le mentiría al faraón diciéndole que Sara era su esposa para que no lo matara. Dios sabía que Abraham le mentiría a Abimelech, el rey, diciéndole lo mismo, que Sara era su hermana, por asegurar su vida. Dios sabía que David haría lo que hizo con Betsabé antes de ser llamado. Dios sabía que Moisés golpearía la roca 2 veces, dejando a un lado la orden de Dios. Y Dios sabía que tú y yo, como pecadores, caeríamos en error, pero por su misericordia Él aún sigue extendiendo. En el libro de Oseas 6:6 dice las palabras que Dios había enviado ya en el tiempo antiguo: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Piensa que te sacrificas para presentarle a Dios lo que tienes. El sacrificio a Dios es aquello de lo cual Pablo dijo a los Romanos 12:1: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Quiero pedirte, amado pueblo, que te pongas de pie en esta hora. El llamado de Dios es para todo aquel que siente el compromiso. La comodidad de Abraham en Ur de los Caldeos quedó atrás, y él tuvo que pasar por diferentes situaciones. Pero dice el versículo 9 que entonces Abraham llegó a Canaán. ¿Por qué se había llegado? No se estableció. Porque Dios hizo llegar una hambruna en el momento mismo en el que Abraham llegaba. ¿Piensas que por haber llegado a los pies de Cristo los problemas se terminaron? Déjame decirte que Abraham no tuvo tiempo de extender sus estacas para poder apropiarse de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aún no había llegado el tiempo de Dios. Y Dios le dice: Abraham, tus hijos morarán en tierra extranjera y serán esclavos por 400 años. Y entonces los haré llegar, porque la maldad de estas 10 tribus, pueblos que habitan ahorita la tierra que te daré, aún no ha llegado al colmo. El tiempo de Dios no es tu tiempo y el mío. Y piensas que la respuesta no ha llegado. Déjame presentarte el plan de Dios, que es que el tiempo de Dios no es tu tiempo y el mío. Porque a través del profeta Isaías y Jeremías, Dios dice: porque pensamiento de bien tengo para con vosotros. Y así como es el cielo más alto que la tierra, así también son mis caminos más altos que los vuestros. Amén.
doblegar las diversidades que la vida nos presenta, las adversidades, las diferencias. No les haremos por más sanos que seamos, porque la palabra declara que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice Marcos 16, 15, 16, y predicar a toda la el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero si usted cree, esta es la promesa que Dios le dio en Marcos 15, 16, y esta será la señal que estamos esperando. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tocarán enfermos, sanarán, comerán cosa mortífera, no les hará daño, tomarán serpientes en sus manos, y no les caerá. El poder de Dios es el que domina todas las situaciones. Somos creación, no de árboles. Y el Salmo 101 dice: porque tú nos has creado y no somos nosotros mismos. Pueblo tuyo somos, y oveja de tu prado. Nuestro Dios espera y será dependientes de Él como lo fue. Abraham tenía medios, pero él entendía que él tenía que depender de Dios y no de sus propios medios. La fe de Dios se recostó en Abraham, y en Abraham se recostó la fe de que no eran sus medios los que lo iban a sacar adelante, sino era la vez en que él se recostaba a los medios que Dios ponía, al mandato de Dios, a la voz de Dios. Hay cosas que hemos hecho que a veces nos limitan y pensamos que Dios no tiene conocimiento. Pensamos que Dios no nos va a perdonar al llegar a Él en este mundo. Pero déjame decir, la palabra declara en Éxodo 10 que cuando nosotros presentamos nuestras cargas, nuestros pecados a Dios, Dios es tan amoroso que Él envía los pecados al fondo del mar y los envía. Dice el libro de Filipenses 4, 6 y 7, y que presenten todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hay obstáculos, hay cárceles, hay cuevas que el enemigo ha querido usar, pero en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que en su sangre han sido llevados nuestros pecados, que en el madero fueron llevadas nuestras culpas, que por su llaga todos los amantes de Él hemos sido sanados. Y declara el libro de Romanos 3:13: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos hace falta para que Dios nos salve? El tiempo se termina, el tiempo se agota. Aunque Cristo dijo que ni Él ni los ángeles sabían acerca de su venida, nos dejó un principio del cual debemos tomar en cuenta. Porque dijo: y así como el padre de familia se prepara para cuando llegue el ladrón, no busque ni mire, pero estableció que así como el ladrón se presenta cuando es menos esperado, así será en la noche la venida del Hijo del Hombre. Que no se ponga el sol sobre vuestro nombre, que esté listo en todo momento, porque el Evangelio no es pasatiempo. El Evangelio no es predicación bonita o no agradable. El Evangelio genera vida. El Evangelio es Dios hablando, un mensaje a través del cual nosotros lleguemos nuevamente a Él, para que regresemos al lugar donde llegamos. Y no hay corazón que diga amar
no hay corazón que diga amar a Dios y no querer santidad. No hay corazón que diga amar a Dios y que no ame a su prójimo. Porque todo aquel que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, dice el apóstol Juan, hacia Dios y el amor de Dios no está en él. Dios está buscando a una generación entendida, a una generación que reconozca que no es cuestión de tiempo, porque la espera se acorta, porque el tiempo cada vez está más cercano, porque el venir de Cristo por su presencia cada vez llega con mayor prontitud. Las evidencias enseñan que toda la violencia, todas las catástrofes están ocurriendo, todas las hambrunas, las pestes, todas las muertes que el hambre está dando a lo largo de la tierra. No es cuestión de que se esté escaseando todo, sino es que Dios está acelerando los acontecimientos para poder acelerar su llegada. Y así como Dios proveyó en el desierto a Abraham, así proveerá a cada uno de nosotros como sus hijos. Así proveerá a esta iglesia, porque no nos importa a dónde vamos, si sabemos con quién vamos. El lugar de llegada ya Dios lo tiene preparado. El lugar de llegada no somos nosotros que lo encontramos, es Dios quien abrió la puerta, porque era el lugar que conforme a su tiempo Él había establecido para proveer. Así como Abraham lo sacó de la comodidad de donde él vivía, así nos saca de estos 7 años de comodidad en este lugar y nos lleva al lugar de la promesa, donde hará brotar aguas, para que así como Abraham, la promesa que la descendencia se multiplicaría. Y le digo acá, si alguien puede contar las arenas del mar, podrá contar tu descendencia. Pero ahora que han dejado a Lot y caminarás solo, alza tu mirada, ve al norte, al sur, al oriente y al occidente, y ve al cielo. Toda la tierra te daré. Y si puedes contar las estrellas de los cielos, entonces podrás contar tu descendencia, porque hasta el día de hoy y los venideros, la descendencia de Abraham aún sigue brotando a través de Cristo Jesús. Habrá alguien que haya entendido que el tiempo se acorta, que Dios no hace a un lado, por profundo que sea el pecado del hombre. Habrá alguien que haya entendido que Cristo llegará en la vigilia de la noche. Será esta noche. Solo Dios lo sabe. Pero ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Estaremos aceptos? ¿Cuál es su condición? ¿Cómo está usted? Si Cristo viene, ¿será que usted será llevado con él? No soy yo. Preséntele a Dios su postura para ser acepto. Pero si no lo está, si usted siente la inseguridad de ser llevado aún teniendo a Cristo en su corazón, yo le pido, ahí donde usted está, que haga nuevamente votos de confirmación a Él, que usted nuevamente se reposicione y le presente a Él quizá el haberse apartado de sus caminos, el no caminar de la manera en que Él espera que usted lo haga. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y Él es el único medio, sin Él nadie podrá llegar a Dios. Si usted no lo tiene y quiere asegurar su llegada a Dios, yo le invito, si usted no ha aceptado a Cristo y quisiera esta tarde recibir a Cristo en su corazón, yo le invito. Este es el trabajo de la iglesia. No es el número que contará la iglesia como congregación,
es el número de salvos que llegarán a ser inscritos en el libro de la vida. Habrá alguien que quiera salir en el día de hoy como becerro de la manada y dejar y saltar de muerte a vida eterna. Yo le invito, si usted quiere, que juntos subamos a la presencia de Dios. Hay un solo medio, y ese es tener a Cristo en su corazón. Padre, yo te doy las gracias en esta hora, porque tú has abierto estos labios para generar vida. Has hablado a tu pueblo y que nos has dejado entender que Abraham tenía medios, era un hombre rico, estaba cómodo en su lugar y había sido educado de una manera que no era como tú esperabas. Pero a todo aquel que es llamado conforme a tu propósito, todas las cosas les ayudan a Dios, para que nosotros balanceemos entre lo bueno y lo malo. Tenemos que conocer lo que es malo para separar lo bueno. Padre, yo te doy las gracias porque nos estás sacando de esta comodidad en la que hemos estado. Nos llevarás a un lugar y a un medio en el cual nuestro llamado al servicio será probado. Nuestro llamado a la santidad será también inevitable. Pero Padre, sabemos que tú pones en el corazón del hombre el querer como el poder. Tú pones los medios, Padre. Y al igual que Abraham, no preguntó, no cuestionó, diciéndote: Señor, ¿a dónde me llevas? ¿Y qué me ofreces para que yo salga de esta comodidad? Porque él entendió que en Dios todo obra para mí. Padre, te doy las gracias por tu pueblo. Te doy las gracias por el privilegio, la oportunidad de este medio para poder exponer tu palabra, para que sea conocida. Yo te bendigo, Padre, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que multiplique las fuerzas a cada uno de mis hermanos y a todos aquellos que han escuchado a través de este medio, que reconozcan que tú no haces acepción de personas, que tú amas al pecador, aunque no toleras el pecado, pero tú esperas hasta el último instante para que cambie de actitud. Padre, yo te pido que esta semana sea bendición para Reino Unido Centro de Oración, que multipliques su salud, sus ingresos, para que puedan cumplir con sus expectativas. Bendice, Padre, diezmos y ofrendas de esta casa. Bendice a tu pueblo Israel, que está pasando por un tiempo de prueba, del cual Cristo dijo que solo es principio de dolores, porque lo que está establecido en tu palabra tendrá cumplimiento. Mas descienda sabiduría sobre ellos, descienda salvación sobre aquellos que caminan en la cuerda floja, para que vengan a Cristo y entreguen sus vidas. Mi Dios, gracias te damos por este día. Te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús te oramos en esta hora con acción de gracias. Y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice al Todopoderoso: